Hey, ¿qué pasa, Makers? Bienvenidos de nuevo a The Maker PC. En la sesión de hoy os traigo una herramienta que es indispensable para técnicos para reparar nuestro Windows. Con este kit de herramientas para usuarios de Windows vamos a poder corregir errores, actualizar programas, incluso vamos a poder hacer test de discos, podemos recuperar datos, podríamos eliminar virus y un montón de cosas más. Es sin duda una herramienta que no puede faltar en vuestro arsenal de técnicos informáticos. Me han pedido varios usuarios que cree una lista de reproducción solamente para cosas de técnicos informáticos, por lo que voy a realizar una lista de reproducción que se va a llamar curso técnico y ahí voy a ir agrupando para que lo tengáis todo más organizado, todos los vídeos sobre cosas de técnicos informáticos. Sin más, después de la intro, comenzamos. Turnicos, the Maker PC, your ultimate hacking platform. Vale, chicos, para ello vamos a ir a nuestro navegador favorito, como siempre, y vamos a poner Windows Repair Toolbox. Así, Windows Repair Toolbox. Le damos, y aquí en la primera opción que nos sale, vamos a traducir al español, aquí tendremos esta fantástica herramienta que os garantizo que tiene prácticamente todo para dejar nuestro Windows o reparar un Windows. Nos sale, suponemos que os sale un cliente que tiene un problema en el disco o que le salen pantallazos azules, cualquier cosa. Con esta herramienta vamos a poder reparar prácticamente cualquier cosa. Vale, fijaros que trae un montón de herramientas, trae hasta Recuba para recuperar archivos, trae un montón de herramientillas. Aquí tenéis echar un vistacillo a la página. Yo tengo la edición de pago, tan solo vale 15 euros, pero con la versión gratuita tendréis más que suficiente. Vamos a descargarla para que hagáis la prueba. Vamos a ver. Vamos a instalarlo. Vamos a instalarlo aquí. Bien. Ejecutamos como administrador. Le decimos que sí. Aceptamos los términos. Bien, chicos, como podéis observar, es una versión portable. Esto se ejecuta sin instalación. Y aquí tenemos pues un montón de herramientas. Fijaros que tenemos herramientas como CPU-Z, todas estas herramientas agrupadas. Si le damos a CPU-Z, veréis que nos lo va a cargar. ¿Vale? Nos trae un montón de herramientas que ya vienen. ¿Veis? Vemos el procesador que yo tengo, la memoria y tal, ¿vale? Tiene aquí un montón de herramientas. El RAM información, que es muy bueno para saber si tenemos problemas en la RAM. El zoomar para probar la gráfica. Vamos, esto es una maravilla que lo tenemos todas las herramientas en una sola. O sea, ya no tenemos que andar instalando un montón de herramientas. Aquí tenemos un montón de herramientas. De recuperación tenemos el Recuba, el Fast Copy, el Deep Copy. Para Windows tenemos aquí también estas utilidades. Tenemos estas utilidades para desinstalar el Reboot Installer, Java Installer, herramientas de reparación como pueden ser para las conexiones de red. Asimismo tenemos muchas más herramientas como podéis mirar. Removedor de malware. Aquí tenemos un montón de herramientas para remover malware, custom tools, para hacer pruebas finales de un test, un blog de notas por si tenemos que hacer alguna nota sobre lo que ha pasado y aquí algún tipo de configuración, ¿vale? Aquí al final, pues bueno, a quien ha hecho el programa, etc. Bueno, como ya os he dicho, aquí tendríamos herramientas de hardware, como hemos enseñado el CPU-Z. Este, por ejemplo, el HWInfo también es muy bueno. Este nos enseña, fijaros que si me pongo encima, nos dice lo que es. Este nos enseña, fijaros, vais a ver que lo bueno que tiene es que nos enseña la temperatura, que eso también está muy bien. ¿Vale? Este, pues es otro hardware monitor y nos dice, pues bueno, la gráfica que tenemos, una GT 170, etcétera, etcétera. Bueno, fijaros
Aquí en lo de recuperación de datos no hace falta que digamos nada, cualquiera de ellas nos pondría a recuperar los datos del PC. Aquí en herramientas de sistema, daros cuenta que esta herramienta lo bueno que tiene es que la podéis meter en una memoria USB al ser portable y la podremos ejecutar, llevarla en nuestra memoria USB. Vale, yo por ejemplo tengo este disco duro de 2 teras y aquí llevo todas mis herramientas y con esto voy a donde vaya y hago las referencias, ¿vale? Esta herramienta la podría meter en un USB normal que pesa solo 6 megas y perfecto. Vale, aquí en Useful Tools, fijaros que si nos ponemos encima de los botones nos dice para qué es cada cosa. Aquí nos está diciendo que nos actualiza los drivers. Entonces, esta aplicación es muy buena, yo la he usado muchas veces. Y esta aplicación lo que nos da es para descargar drivers, actualizar, etcétera. Bueno, aquí en reparaciones pues tenemos un montón de cosas también. Fijaros que tendríamos, por ejemplo, esto es para que lo vayáis investigando vosotros y haciendo vuestro testeo, porque si no el vídeo sería eterno. Pero si os fijáis aquí en Repair, esto es un conjunto de programas para hacer reparaciones de nuestra red, ¿vale? Vamos a ejecutarlo y fijaros que Metadata Repair, Toolkit, Orion, ¿vale? Hay reparaciones a la hora de que no vaya a tener la wifi, etcétera, etcétera, ¿vale? Activar, desactivar las antenas, bueno, tiene un montón de aplicaciones. Bien, chicos, por ejemplo, tendríamos el FastPrint Spool, que es una herramienta muy útil para todos los que tengan impresora, un locutorio, cualquier sitio. Esto nos repara muchos problemas con las impresoras. Es una herramienta extraordinaria. La he usado muchísimas veces. Bueno, y como os he dicho antes, pues mirad, fijaros, aquí tenemos para el sistema, restauración del sistema, para problemas con la cuenta, etcétera, etcétera. Y fijaros que aquí SFC Fix, esta herramienta ya la hemos utilizado porque esta es la herramienta que nos busca archivos corruptos en el sistema. Ya la habíamos utilizado porque os lo enseñé en los comandos de CERN, ¿vale? Voy a pararlo porque lo tenéis en un vídeo en el canal si queréis. Bien, esta herramienta, por ejemplo, Repair.io, es una herramienta también que trae muchísimas herramientas dentro. Vamos a fijaros que voy a enseñarla para que veáis. Esto es para reparar también nuestro Windows, hacer una limpieza, etcétera, etcétera. Vamos a esperar que carguen y vais a ver que trae un montón de herramientas muy útiles que nos van a salvar en muchísimas ocasiones. Bien, está chequeando el sistema. Ok, le damos que sí. Y vale, fijaros que trae para reparar los presets, nos trae para limpiar de malware, nos trae un montón de herramientas, ¿vale? Para limpiar los usuarios de Windows, para organizarlos, etc. ¿Vale? Es una herramienta muy útil, echarle un ojo si tenéis ocasión y veréis que es una herramienta muy buena. Bueno, fijaros aquí en Backup Recovery tenemos herramientas como por ejemplo Fastcopy, que es una herramienta para copiar archivos en alta velocidad. Imaginaros que queréis copiar un archivo, una película que es muy grande en un pendrive, utilizamos esta herramienta y lo copia en prácticamente segundos. Fijaros, voy a ver para que veáis cómo va. Vale, pues ya está de dónde va y listo. Esto es una herramienta que va súper rápida y funciona de lujo. Vale, chicos, vamos, bueno, aquí en lo de los eliminadores ya sabemos cómo funcionan. Son un software para eliminar los registros cuando instalamos un programa, eliminar los registros de Windows. Bueno, y aquí en esta pestaña de Malware Remover, aquí tenemos un montón de herramientas que nos valen para ver si tenemos virus o hay un montón de herramientas. Mirar Malware Vites. Digamos que sí, esto no hace falta ni enseñarlo porque esto prácticamente se hace todo en automático. Hoy por hoy no hace falta mucha historia. Vamos a ver si... Ah, vale, que lo quiero descargar para... Vamos a ver un momento.
Vale, lo está descargando para ejecutarlo en el PC, ¿vale? Está descargando el malware Vitess, no lo ejecuta directamente, sino la herramienta te salía un montón. Pero ya os digo que esto son cosas muy sencillas de utilizar. Tenéis todas las herramientas juntas en este paquete y os va a hacer la vida mucho más fácil a la hora de trabajar y solucionar cualquier problema. Es cuestión de que investiguéis un poco cómo funciona cada herramienta y así pues, lo tendréis fácil. Bien, fijaros, CDCleaner nos lo ha descargado, lo más de siempre, ¿vale? No lo vamos a hacer porque lo vea suyo. Y que también tenemos herramientas para actualizar Windows, o actualizar Driver, etc. Vale, chicos, y aquí vamos a pasar al final test. Y aquí esto es una herramienta para testear, pues, BitLocker, PDF, Word, Excel. Esto es para testear ese tipo de archivos. Aquí ya os digo que es para las notas y bueno, y aquí en Setting no tenemos nada que hacer. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Suscribiros, darle a la campanita, darle a me gusta y gracias por apoyar el canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.